Capítulo 292. Árbol quemado, Fénix despierto y llegada. Narración Pof. Aramaki cayó de rodillas tan pronto como sintió la descarga recorriendo todas sus raíces. En él había desaparecido frente a él, demostrando su superioridad al convertir su gran árbol en carbón en un abrir y cerrar de ojos. Ese árbol era donde Aramaki había escondido su cuerpo real, y había necesitado toda su energía para transferir su conciencia al clon de madera que había creado, que ahora también estaba debilitado. Bastó con enfadar a la persona equivocada durante una fracción de segundo. Garp y el resto de los marines se estremecieron al ver su forma patética, pero no le tuvieron compasión, eran enemigos en esa guerra. En cambio, Sepir y Garp se lanzaron hacia adelante, con los puños hacia atrás mientras se preparaban para aplastar a Aramaki para siempre. Esta vez, sin embargo, el almirante de madera no intentó bloquear sus ataques con su cuerpo, ya que había gastado la mayor parte de sus vidas extra. En un instante, las raíces carbonizadas brotaron del suelo y los derribaron a ambos. Aramaki jadeó cuando el gigantesco árbol detrás de él se derrumbó, rompiéndose en pedazos mientras uno mucho más pequeño crecía de su cuerpo profanado. Las raíces que había desarrollado intentaron atacar a todos a la vez, con el objetivo de atravesar a la mayor cantidad de personas posibles. Pero cada vez que se acercaba a alguien. Tact. La voz de ese molesto doctor resonó en sus oídos. Lau controlaba el campo de batalla a tal nivel que dificultaba la defensa de un debilitado Aramaki. Para empeorar las cosas, intercambió a Garp con una de las rocas carbonizadas a su lado izquierdo, y cambió a Kainu en el otro lado. Impacto galáctico. Meigo. Sabueso oscuro. Antes de que pudiera siquiera moverse, su cuerpo fue aplastado de un lado por una poderosa onda de choque, mientras que fue destrozado del otro lado por una garra de magma ennegrecido. Aramaki aún logró sumergirse en el suelo, la mayor parte de su torso estaba rota y quemado, y sus brazos habían sido arrancados, pero aún así logró sobrevivir. Akainu frunció el ceño cuando sintió entrar a la tierra, e inmediatamente golpeó sus puños de magma contra el suelo. Bakuretsu Kazan. Vulcano explosivo. En un instante, el suelo alrededor de Akainu explotó y el magma brotó de la tierra mientras Garp saltaba hacia atrás. ¿Estás intentando pelear, mocoso de magma? El héroe marino se limpió un poco de magma de la manga mientras su traje blanco ardía ligeramente por el calor. Yasakani no Magatama. Joya de coma de los 8 Shaku. Kizaru se elevó hacia los cielos, enviando millas y millas de rayos de luz directamente al suelo de magma casi licuado. Todo alrededor de Akainu había sido destruido, y los láseres se aseguraban de que nada tuviera la más mínima posibilidad de escapar. Está muerto. Sengoku observó la escena con escepticismo. Dudaba que algo subterráneo hubiera sobrevivido, pero Aramaki había demostrado estar un poco fuera de su comprensión. Ese arbolito es molesto. Tan pronto como terminó el bombardeo, Kizaru apuntó con su dedo al pequeño árbol que Aramaki había cultivado, y de inmediato le disparó un láser. En ese mismo instante, el cuerpo de Aramaki emergió de aquel árbol. No, sería más preciso decir que el árbol se había convertido en Aramaki. El árbol ya no existía, convirtiéndose en una pequeña rama en cuanto él salió de él. Ya no tenía la misma vitalidad, pero por alguna razón, la luz en su pecho parecía arder más brillante y mucho más caliente. El dios de madera levantó su mano regenerada, apuntando su palma hacia adelante mientras la cubría con Aki cuando el láser hizo contacto con ella. El ataque poco entusiasta de Kizaru se dividió de inmediato, convirtiéndose en láseres más pequeños que pasaron junto a Aramaki y desataron una gran explosión detrás de él. Sigue siendo una cucaracha, ¿eh? Sengoku frunció el ceño, su cuerpo brillaba en oro mientras la pelea continuaba. Al otro lado del campo de batalla, los ancianos no estaban pasando por su mejor momento. En un instante, todo el campo de batalla se cubrió de llamas azules. Eran ardientes, pero no lo suficiente como para quemar a los ancianos. Sin embargo, el propósito principal de las llamas no parecía ser quemar a otros. En un instante, todas las personas del lado de Marco comenzaron a sanar. Las heridas desaparecieron y las extremidades volvieron a crecer. Pero los muertos seguían muertos. Esto enfureció aún más a Marco al fijar su mirada en los ancianos por primera vez. El chillido ensordecedor de un verdadero fénix rompió el espacio a su alrededor y envió una onda de choque tan grande que muchos de los ancianos cercanos fueron empujados hacia atrás. Saturno había clavado todas sus piernas en el suelo en llamas para evitar ese destino, pero ese resultó ser su mayor error, ya que fue el primero en recibir la ira de Marco. Antes, el cuerpo transformado de Marco era más pequeño, compacto y ágil, pero ahora era enorme, un tamaño que eclipsaba al de los ancianos.
Sus gigantescas garras se hundieron inmediatamente en el cuerpo del anciano araña, rompiendo huesos y perforando carne mientras se movía para intentar destrozar al anciano. Ni se te ocurra, gritó Saturno, mientras más y más piernas crecían de su espalda y se clavaban en el gigantesco cuerpo de Marco. Parecían herirlo, pero cada vez que le hacían un agujero, se curaba de inmediato, era instantáneo. Sanuakuri corrió inmediatamente a ayudarlo, su gigantesco cuerpo saltó hacia los cielos mientras sus colmillos se convertían en espadas una vez más. El anciano jabalí intentó enfrentarse directamente al Fénix, pero dos figuras aparecieron frente a él en un instante. ¿Acaso te olvidaste de nosotros? La voz de Francisco resonó en los oídos del anciano, mientras su espada chocaba contra uno de sus afilados colmillos. Big Mom, ahora curada, lo ayudó, bloqueando el otro colmillo mientras las dos figuras de nivel emperador empujaban al anciano hacia el suelo. Sabo tampoco perdió el tiempo, utilizó toda su fuerza para golpear las palmas ahora curadas de Kuma, acumulando más y más impacto en esas patas antes de que el rey tirano apuntara con ambas manos al caído Arcuri. Ursus Shock. La gigantesca huella impactó de inmediato al anciano jabalí. Su enorme cuerpo era como una piedra en medio de un tornado. Salió volando a lo lejos, mientras que las muñecas de Kuma volvieron a tensarse, durante al menos un segundo. Las llamas azules de Marco lo curaron instantáneamente, permitiéndole seguir luchando. A lo lejos, las llamas en el suelo hicieron que San Pedro se retorciera aún más. El gusano anciano, de alguna manera, logró escapar del agarre del dragón. Mientras tanto, las afiladas garras de Marco desgarraron aún más a San Saturno. ¿Disfrutaste clavándole las garras a papá en la espalda? ¿Te gustó lo indefenso que estaba contra tres de ustedes? La voz de Marco contenía veneno mientras, literalmente, le arrebataba la vida a Saturno. Tú. Malditos bastardos, no lo lograrán. Saturno no respondió a sus preguntas. En cambio, siguió luchando, mientras su cuerpo intentaba sanar cada vez menos, destrozándose constantemente. Ponemos orden en estas tierras sucias. Les enseñamos a todos ustedes, campesinos, cómo comportarse. Saturno estaba sufriendo un colapso mental en su último aliento. El señor Imu los aniquilará a todos. Él preservará el mundo que hemos construido. El equilibrio. Pero Marco ya no estaba de humor para entretenerlo más. HMPH, hablas demasiado para alguien que ni siquiera estará aquí para ver los resultados de esta guerra. Dicho esto, Marco aferró con todas sus fuerzas, sus garras cubiertas de haki desgarraron el cuerpo del anciano en un instante, haciendo volar trozos de carne y exoesqueleto por todas partes. La carne continuó retorciéndose un rato, pero Saturno ya no tenía energía para sanar. Los pedazos de su cuerpo pronto se convirtieron en cenizas cuando Marco subió la temperatura para cocinarlo por completo. El Fénix despertado entonces volvió su mirada hacia Nusjuro, quien todavía estaba luchando contra Sanji, Zoro y Miauk. Quiso abalanzarse y destrozar al anciano medio caballo con sus garras, pero en un instante, sintió que sus poderes le fallaban. El mar azul llameante que cubría el campo de batalla desapareció en un instante. El agotamiento de usar una forma despierta lo invadió, y regresó a su forma humana. Después de todo, el cuerpo de Marco era más débil que el de Enel cuando despertó, no estaba preparado para lo agotador que podía ser despertar. Terminó cayendo al suelo, sin que sus músculos tensos reaccionaran mientras intentaba ordenarles que se movieran. Cerró los ojos antes de tocar el suelo, pero unas manos enormes lo sujetaron. Marco abrió mucho los ojos al sentir que el impulso de su caída se desvanecería por completo. Parecía más bien haberlo desplomado. Sus ojos, abiertos como platos, se clavaron en la sonrisa y las gafas de sol de Kuma. El rey tirano lo colocó justo al lado del cuerpo de Barba Blanca, antes de darse la vuelta y dirigirse a ayudar a Dragón junto a Sabo. Solo llegaron a la mitad del camino cuando Dragón hizo su movimiento para evitar que el gusano se lanzara al suelo. Con un batir de sus alas, Dragón creó una corriente tan fuerte que empujó a Kuma y Sabo hacia atrás, al mismo tiempo que envió a volar a innumerables personas, cubriendo el gigantesco cuerpo del anciano gusano con cortes profundos. Mientras tanto, Shanks acababa de pisar el campo de batalla, enviando un corte volador hacia Nusjuro y obligándolo a desviar su atención de sus oponentes actuales, lo que le provocó otra ronda de heridas brutales. Vaya, realmente no necesitaban mi ayuda. El emperador pelirrojo parpadeó un par de veces antes de mirar hacia atrás, pensando en ayudar a los marines, solo para notar que el gigantesco árbol de antes estaba en pedazos, de carbón. ¿Qué demonios? Entonces podría haber tenido mi duelo. Capítulo 293. Una retrospectiva y perspectiva del rey. Narración POF.
La mente de un rey siempre fue compleja, más aún la mente del ser que gobernaba el mundo entero. Imu ha sido el rey y la reina del mundo durante toda la historia registrada. Había gobernado el mundo con una mirada indiferente, interviniendo solo cuando sentía que el equilibrio podía inclinarse en cualquier dirección. Lo había hecho durante muchos años y había superado muchas encarnaciones de Joy-Boy, junto con los otros dos dioses. Diablos. La mayoría ni siquiera había despertado. Las encarnaciones anteriores ni siquiera habían logrado alcanzarlo, muriendo en el camino. Aún así, Imu había buscado sus frutas del diablo desde aquella fatídica batalla. Quería eliminar cualquier posibilidad de que renacieran en el mundo. Pero incluso con el amplio y expansivo rango de influencia del gobierno mundial, no fueron capaces de controlar completamente cada rincón del mundo. Había muchos puntos ciegos, incluidas muchas Ski Islands, muchas partes de Grand Line e incluso partes de la extensa Red Line. Esta falta de control fue lo que finalmente los llevó al fracaso en poner sus manos en esos frutos de Dios. Fue un asunto frustrante. En cada generación, cada vez que estaban cerca de conseguir esas frutas del diablo, alguien interfería y terminaban en manos de la siguiente encarnación de Dios. Shanks había sido uno de los que hizo tal cosa en su generación actual. Pero Xebec también tuvo su momento, matando a toda una flota marina que escoltaba una de las frutas divinas. Menos mal que la habían transportado con cuidado, junto con otras 9 frutas del diablo más comunes, y Xebec no se dio cuenta de su valor. Solo más tarde, el famoso pirata comenzó a buscar las frutas divinas, pero ya era demasiado tarde. Aquella fruta que una vez estuvo en su posesión ya había sido comida por un niño, y ese niño resultó ser nada menos que Aramaki. Era un pequeño proyecto secundario para Imu. Al fin y al cabo, le interesaba manipular a uno de sus antiguos archienemigos para que obedeciera sus órdenes. Pero Aramaki resultó ser una pérdida de tiempo para la Imu. No pudo despertar tras décadas de entrenamiento, por lo que la Imu abandonó el asunto por completo, enviándolo a trabajar como marino. Lo único que importaba era mantener el equilibrio. Eso era todo lo que le importaba al gobernante del mundo. El equilibrio significaba que él era quien mandaba. Al fin y al cabo, mantener el statu quo era necesario. Fue por el bien de todos. Bajo la Imu, al menos, las grandes guerras entre países prácticamente se extinguieron. También fue muy apropiado que sus descendientes se convirtieran en la realidad mundial. Los mayores de los 5 ancianos eran en realidad los hijos mayores que Imu había engendrado jamás. Los ancianos habían demostrado ser útiles, pero sus descendientes se habían convertido en formas de vida inferiores que a Imu no le importaban en absoluto. Todo fue bien, algunos incidentes aquí y allá, criminales problemáticos que buscaban alterar el equilibrio, pero sus intentos finalmente fueron inútiles. Todo hasta que en él entró en escena. Su aparición marcó un cambio en el equilibrio, y ese cambio se había disparado. La delgada línea que Imu había mantenido durante tanto tiempo se había doblado y torcido, girando violentamente y finalmente rompiendo la escala por completo. Fue desconcertante ver su imperio cuidadosamente construido al borde del colapso en tan poco tiempo. Al principio, Imu no le había dado mucha importancia en él, sobre todo porque aún no había despertado. Después de todo, nadie había logrado despertar todo el poder de Raijin en el pasado. Pero el Rey del Cielo había demostrado ser mucho más capaz que sus predecesores. Había reunido a muchos aliados, formado vínculos con muchos e incluso ayudó en el despertar de Luffy, la encarnación actual de Nika. Y ahora todos estaban trabajando juntos, con sus espadas metafóricas apuntando a la garganta del gobierno mundial. Al entrar en la pelea, la confianza de Imu había sido inquebrantable, el recuerdo de los predecesores de Enel y Luffy todavía estaba algo fresco en su mente. Recordaba sus estilos de lucha y el alcance de sus habilidades. Puede que lo hubieran derribado varias veces durante su gran batalla de hace tantos años, pero aún así era el vencedor. Ahora, frente a solo 2 encarnaciones de 3, Imu realmente no esperaba que fueran un gran problema. Pero ambos demostraron no solo ser diferentes de los dioses originales, demostraron ser absolutamente superiores. El dominio de Luffy sobre sus poderes impactó a Imu, aunque odiaba admitirlo. Su fuerza de voluntad era igual de fuerte, y sus habilidades para alterar la realidad siempre eran molestas. La extraña forma en que convertía todo a su alrededor en goma era similar a la del Nika de antes, pero su estilo de lucha era mucho menos serio. Lo hacía aún más impredecible. Ese estilo de lucha, combinado con el poderoso Haki de Luffy, que superaba al antiguo Nika, dicho sin rodeos, ponía ansioso a Imu. Pero el que más ha mejorado respecto a su antecesor es sin duda en él.
La forma en que el Rey del Cielo usaba los poderes del Dios del Rayo era asombrosa, desde la metalurgia hasta el control de ondas para dañar constantemente el cuerpo de Imu, parecía ser capaz de controlar todos los aspectos de los poderes expansivos de Raijin. Irónicamente, el antiguo dios Raijin se había centrado principalmente en sus capacidades destructivas, sin mostrar mucho interés en las otras aplicaciones de sus poderes, aparte de usarlos de manera casual y por conveniencia. Pero en él logró usarlos para crear un ataque que avergonzaría al más fuerte de Raijin. Al convertir el gigantesco cuerpo del Imu en una bomba de hidrógeno, el Rey del Cielo había causado mucho daño. Llegó a un punto en que Imu ahora realmente no podía ni quería volver a asumir una forma más grande. En primer lugar, la existencia de Imu era fluida, hecha completamente de agua. Podía usar el agua de su entorno para reformarse constantemente. Pero esa explosión había secado casi por completo la humedad de su entorno. Actualmente, la Imu apenas se mantenía a flote gracias a algunas nubes rebeldes que se habían precipitado para cubrir el agujero que en él había abierto en su atmósfera. La explosión se produjo a una escala tan grande que la humedad del aire tardaría bastante tiempo en recuperarse. Lo peor de todo es que no estaban exactamente en un ambiente húmedo. Imu intentó que así fuera, pero aún así el aire tardaría más de una hora en recuperar su humedad. Debido a eso, Imu se vio obligada a utilizar Urano en su totalidad. Se sabía que la antigua arma podía suprimir todos los deseos de la humanidad, pero solo cuando se usaba por completo podía suprimir una fruta de Dios despertada sin contacto físico. El arma antigua consumía mucha energía con cada uso. Para un Imu ya cansado, ese ojo de dos pupilas se suponía que sería su base para terminar la batalla, pero ahora se enfrentaba a un Enel completamente recuperado. Al menos la encarnación de Nika se vio obligada a huir, debería tener los próximos minutos para lidiar con esta plaga. Es difícil saber qué pasa por tu mente. Pero solo tengo una cosa que decir, te compadezco. Enel suspiró, un relámpago centelleó a su alrededor mientras los tambores a su espalda vibraban al ritmo de su corazón. ¿Piedad? ¿Acaso sientes lástima por el rey de este mundo? ¿Por el que yace en el trono de esta tierra santa? La voz de Imu contenía a la vez veneno y confusión. Su mente no acababa de comprender lo que en él quería decir. ¿Se está burlando de mi situación actual? Ese sería su último error. Los tres dioses que lo precedieron actuaron con arrogancia al principio, solo para acabar muriendo. Te compadezco porque no te veo como el rey del mundo en este momento. Solo te veo como un enemigo. Pero también puedo ver a alguien que se agarra a un clavo ardiendo, haciendo todo lo posible por permanecer en el poder, aferrándose a la influencia como si fuera su único salvavidas. Ese comentario irritó bastante a Imu, sus tentáculos se movieron hacia Enel, pero el calor que exudaba los evaporó antes de que se acercaran. Enel solo se movía para esquivar los tentáculos cuando estos se ennegrecían, mientras que Imu empezó a hacer todo lo posible e infundir su Aki en muchos tentáculos al azar. Imu también comenzó a usar vapor para intentar envolver a Enel en una jaula de agua, pero el usuario de iluminación era demasiado ágil para tal estrategia. Apareció detrás de Imu, sentado en una nube al azar con la mejilla apoyada en la mano. Yo aquí estaba esperando que no tomaras mis palabras como un insulto. Pero ¿de qué otra manera se supone que voy a verte, si no sé nada de ti? No has sido más que un gobernante escurridizo, que se ha beneficiado de su posición durante siglos y apenas ha aportado nada a cambio al mundo. En él parecía ahora completamente despreocupado por Imu, cualquier inquietud o ansiedad que pudiera haber tenido al principio de la batalla se había desvanecido por completo. Ahora estaba tranquilo. Tenía el control. ¿No sabes de qué hablas, mocoso?, respondió finalmente Imu, tras darse cuenta de que atacar a Enel era más fácil decirlo que hacerlo. Parece muy hablador ahora, supongo que está esperando a que Nika se recupere, pero también puedo aprovechar este tiempo para recuperar algo de la humedad alrededor. Entonces la personificación del mar habló, vocalizando sus pensamientos. Estos animales habrían quemado el mundo 10 veces si no fuera por mí y el equilibrio que establecí. Este mundo, y sus múltiples razas, requieren un gobernante. Esos tres dioses idiotas de antes tampoco se dieron cuenta de eso. Enel arqueó una ceja al oír a Imu hablar por fin correctamente. La voz del dios del mar seguía cambiando constantemente, pero por ahora parecía centrarse más en la femenina. Supongo que nunca te lo dijeron, pero el mundo durante el siglo del vacío estaba al borde de la ruina, estallaron guerras en todos los rincones del mundo. Fui yo quien decidió dar un paso para rectificar las cosas, para unir todos los reinos principales y formar el gobierno mundial, para detener esa locura. Y fueron los tres dioses los que intentaron impedirme alcanzar mi objetivo.
Enel parpadeó unas cuantas veces, la historia del siglo del vacío todavía era algo que no estaba muy documentado. Pero esta fue la primera vez que escuchó hablar de los acontecimientos desde la perspectiva de Imu. Espera, ¿eso no significa que Imu era técnicamente el héroe de su era? Un objetivo noble, los medios para lograrlo y con el destino de su lado, Imu estaba claramente favorecido por el mundo y destinado a la grandeza. ¿Tienes alguna idea de cuántas guerras se han evitado gracias a mis esfuerzos? El dios del mar terminó su diatriba con una pregunta mordaz, a lo que Enel respondió sin dudarlo. Guerras por aquí, guerras por allá, pero las guerras no son lo único malo de este mundo. Enel frunció el ceño ante la insinuación de Imu. ¿Qué sentido tiene detener las guerras si el mundo bajo tus pies está constantemente asolado por la corrupción y sus bajas son tan terribles como las de cualquier guerra? El ceño fruncido de Enel se torció aún más y señaló con la palma de su mano hacia Imu, claramente ya no dispuesto a permitirle conversar. El Thor. Un destello de relámpago ennegrecido se convirtió en un pilar que se precipitó hacia Imu. El cuerpo del dios del mar se movió con anticipación, girando hacia un lado y logrando sacar al menos la mitad de su cuerpo de peligro. Vaya, 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 parece que ya no puedes simplemente aguantar golpes, ¿eh? Al ver esa escena, Enel sonrió con picardía mientras la rueda a su espalda giraba violentamente. A este ritmo, Luffy podría no regresar ni siquiera a tiempo para ver la muerte de Imu. Capítulo 294. Resiliencia, la difícil situación del espadachín y el punk. Narración Puff. Shiki frunció el ceño mientras observaba a los clones de su difunto ex capitán luchar por salir de la tierra bajo la que los había enterrado. Los muertos realmente no quieren permanecer enterrados hoy en día. Esa escena se repitió numerosas veces, mientras Shiki aplastaba, cortaba y masticaba a los serafines numerosas veces, solo para que ellos volvieran a levantarse. A uno le faltaba una pierna, al otro un brazo. Pero aún se mantenían firmes, mirándolo con estoicismo. Mientras tanto, en el cuerpo del león dorado solo había heridas menores, a pesar de que se enfrentaba a dos versiones genéticamente mejoradas de su capitán. El hecho de que fueran más jóvenes y carecieran de la abrumadora fuerza de voluntad de su capitán era realmente la única razón por la que las tropas de Enel estaban teniendo tan buenos resultados contra los serafines en general. Momonga había logrado cortar una de las alas de su oponente, provocando que su control sobre las llamas disminuyera considerablemente. La pelea aún continuaba, y el asesino noble todavía estaba muy molesto por la increíble durabilidad de su oponente, pero le estaba yendo bastante bien. Lo mismo podría decirse de Wiper, que estaba prácticamente estancado en un punto muerto con los serafines que había elegido. Tenía ventaja en casi todos los aspectos, salvo en durabilidad y resistencia. Los clones de Xebec estaban simplemente a otro nivel en ese aspecto. Cabe señalar que la durabilidad de Xebec en general era monstruosa incluso cuando no podía usar su llama lunariana para mejorar su durabilidad debido a su falta de alas. Así que no fue solo el linaje lunariano lo que hizo las cosas difíciles, si hubiera sido solo eso, Shiki ya habría masacrado a todos los serafines. Era solo que el AD de Xebec era superior en general. Ahora Oben era bastante diferente, ya que no le afectaba el calor de las llamas azules que producían los serafines. En lugar de eso, respondió con su propia fruta del diablo aún más picante, las temperaturas hicieron que todos sus alrededores se convirtieran en un paisaje infernal. Combatir el fuego con calor no era lo que la mayoría consideraría práctico. Pero en algún momento, el horno comenzó a aumentar la temperatura hasta tal punto que el oxígeno a su alrededor se empezó a escasear. La llama del serafín parpadeó por un instante, lo que le hizo perder el brazo con el que sostenía la espada y casi morir. Sobrevivió y la lucha continuó, pero no iba a durar mucho tiempo. De todos ellos, Oben estaba en camino de ser el primero en terminar su pelea. Mientras tanto, lo que quedaba de los ancianos continuó luchando contra los oponentes a los que se enfrentaban. Prácticamente se habían quedado sin trucos y estaban haciendo todo lo posible para aguantar el mayor tiempo posible hasta que Imu acabara con Enel y Luffy. Nusjuro era un maestro en el manejo de la espada, pero contra tres espadachines de habilidad similar a la suya, y un humano genéticamente modificado con suficiente fuerza para romperle los huesos, estaba siendo reprimido eficazmente. Las espadas combinadas de Shanks, Miauki y Zoro fueron suficientes para causarle problemas, agregar a Sanji a la mezcla solo empeoró mucho las cosas. En un intento desesperado, Nusjuro hizo algo que ninguno de ellos esperaba realmente, apuntó directamente a Sanji, decidiendo centrarse en él a partir de ese momento. En una ráfaga de innumerables cortes, Sanji finalmente resultó herido, justo donde más importaba. Le amputaron una pierna.
Pero fue un duro golpe, ya que Nuzhuro casi fue decapitado por Zoro y perdió todas sus piernas contra Miyauki Shanks, lo que le hizo perder el equilibrio. Luego fue convertido en cubos, por innumerables cortes de todos los espadachines presentes. Y para consternación del anciano, Sanji, ahora con una sola pierna, también corrió hacia él, girando en el aire y pateándole el cráneo. El cocinero había decidido no huir como Nuzhuro esperaba. Peor aún fue que cuando el cuerpo de Nuzhuro volvió a juntar sus piezas, Sanji todavía estaba allí y continuaba luchando con una sola pierna, y había agarrado la espada del anciano. ¿Te gusta mucho este trasto? Me lo llevo entonces. El cocinero se dio la vuelta y salió corriendo. Nuzhuro no iba a dejarlo pasar. Inmediatamente intentó correr hacia Sanji y recuperar su espada. Pero cayó al suelo rápidamente cuando Miauk le cortó las patas traseras. ¿De verdad te pareció tan buena idea darnos la espalda? Se oyó la voz de Zoro, mientras un potente ataque volador golpeaba al anciano en un costado y lo hacía rodar aún más lejos. A los demás no les iba mucho mejor, con Wakuri atrapado, enfrentado a la recuperada Big Mom, mientras Peter todavía estaba haciendo su mejor esfuerzo para contraatacar a Dragón, que lo estaba dominando por completo en todos los aspectos. La situación de los marines seguía siendo la más volátil, aunque Aramaki aún era capaz de ofrecer una buena pelea. Desafortunadamente, ser inmune al magma de Akainu no era buena señal. Y pronto, incluso los láseres de Kizaru se reflejaron en él, ya que no alcanzaban la temperatura suficiente para atravesarlo. Los golpes de Garp también se habían debilitado debido a su daño cardíaco. Pudieron evitar en cierta medida lesiones graves gracias a la intervención de Lau. Y finalmente, alguien más apareció en el campo para ayudarlos. He estado juntando algo de chatarra solo para esto. No era otro que Eustace Kid, una de las supernovas que había intentado ayudar contra Kaido anteriormente. Innumerables piezas de tecnología fueron arrastradas hacia Kid, todas culminando y reuniéndose en un gran cañón que salió de su mano metálica. Unas raíces de madera intentaron detener a Kid, matándolo allí mismo. Pero Fujitora lo protegió, cortando todas las raíces y presionando la tierra con fuerza con sus poderes gravitacionales. El cañón cargó rápidamente y Kid sacó un extraño contenedor que almacenaba una piedra violeta. Una piedra Dina. ¿Acaso este mocoso asaltó lo que quedaba de las defensas de Tierra Santa? Exclamó Garp, y se giró de inmediato para alejarse aún más del láser de Kid. Todos los demás parecieron imitar sus movimientos, dándose cuenta exactamente de lo que Kid estaba haciendo. ¡Maldito punk! El pirata pelirrojo aulló de risa mientras lanzaba un poderoso láser violáceo directamente a Aramaki. Innumerables raíces se levantaron del suelo a un costado para detener o desviar el ataque, pero el láser las atravesó. Solo en el último forcejeó. Por un segundo, casi pareció que no podría alcanzar a Aramaki. Fue solo entonces que el pecho de Kid brilló, una placa se deslizó hacia un lado para revelar algo que parecía un núcleo de energía, uno tan avanzado que ninguno de los marines presentes pudo distinguir cuánta energía generaba. Una cosa era segura, era mucho más fuerte que la piedra Dina. ¿Y cómo no iba a serlo? Al fin y al cabo, era el arma que Vegapunk había ideado. Algo que les daría ventaja contra el gobierno mundial. Y ahora lo usaba nada menos que Kid. O mejor dicho, Ragnarok, el séptimo satélite de Vegapunk, el que encarnaba tanto la ira como la destrucción. Hacía mucho que se había separado de Vegapunk y comenzó su viaje en South Blue como pirata poco después de cortar su conexión con Punk Records. Su extenso viaje finalmente lo llevó de regreso a Vegapunk, aunque esta vez estaban participando en una guerra, por lo que se vieron obligados a dejar de lado sus diferencias. Ciertamente ayudó que Kid quisiera aprovechar todas las ventajas que pudiera, y Vegapunk era el único capaz de hacerlo más fuerte en tan poco tiempo. Estaba más que dispuesto a dejar de lado su orgullo para volverse lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a gente como Luffy. La única condición real que tenía para ser sujeto de prueba de Vegapunk era no volver a estar vinculado a Punk Records. Deseaba conservar toda su individualidad. Ahora, armado con la última tecnología de Vegapunk, Kid sonreía de oreja a oreja cuando tuvo la oportunidad de apuntar sus colmillos a un usuario de la fruta divina. Kid rugió cuando su maldito Punk atravesó las últimas enredaderas y finalmente alcanzó a Aramaki, quien frunció el ceño y corrió hacia un lado. Pero el brazo de Kid siguió sus movimientos a la perfección, obligando al dios de madera a bloquear el ataque con su cuerpo. El láser se separó al entrar en contacto con el cuerpo de Aramaki, pero Kid no se detuvo, mantuvo la presión, cada vez más, incluso mientras su cuerpo ardía en vapor y el núcleo de su pecho chispeaba. A diferencia de los láseres de Kizaru, Aramaki ahora estaba siendo empujado hacia atrás constantemente.
El maldito Punk solo llegó a su fin cuando el propio Kid casi quedó inconsciente debido a lo mucho que el núcleo había estado calentando su cuerpo. Detuvo el ataque y exhaló una gran cantidad de vapor. Salía vapor por cada poro de su piel. El polvo finalmente se asentó, para revelar la forma medio muerta de Aramaki, quien actualmente estaba más carbonizado que incluso cuando Akainu lo había convertido en una escultura de lava. Estaba prácticamente convertido en carbón y le volaron ambos brazos. ¡Mierda! ¿Sigue en pie? ¿Qué demonios? El niño cayó sobre una rodilla, mientras los engranajes de su brazo mecánico seguían girando. El cañón que había formado se convirtió en un montón de escombros, ya que perdió momentáneamente el control sobre los poderes de su fruta del diablo. No, lo hiciste bien. Sengoku asintió, antes de mirar a Garp con los ojos entrecerrados. Una última carga. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.